Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos, chicas? Ay, mamá, estoy como tu nombre. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿les parece? En la clase pasada estuvimos trabajando un poco con los conceptos de enunciador, enunciado, enunciatario, enunciación, y también con Bakhtin, con el texto de Bakhtin, el problema de los géneros discursivos. ¿Pudieron leer el texto? ¿Alguna pregunta sobre lo que comentamos la clase pasada? Sobre el texto de Bakhtin. Bueno. No, profe. Buenísimo. Solo para partir desde ahí para lo que vamos a ver hoy, entonces, recordar que Bakhtin trabaja con el concepto de género discursivo y que define los géneros discursivos como tipos relativamente estables de enunciados asociados a una esfera de la praxis humana, es decir, un ámbito en el que el ser humano se realiza algún tipo de actividad en la sociedad, y entonces cuando habla de la estabilidad, ¿sí? Él dice enunciados relativamente estables, esa estabilidad tiene que ver con que los enunciados que pertenezcan al mismo género discursivo van a compartir características similares en cuanto a tema, composición y estilo, tema, estructura y estilo, ¿sí? Es decir, que todas las novelas van a tener características similares en cuanto a tema, composición y estilo, todos los ensayos van a tener características similares en cuanto a tema, composición y estilo. ¿Sí? Después, por supuesto, que cada uno va a tener sus particularidades individuales, siempre dentro de los límites que imponen las características del género, ¿sí? Después vamos a ver ¿Profe? sí. Perdón. Pero lo que tengo anotado es que no hablamos de Bakhtin del lunes, hablamos de Benvenís y hoy creo que hablábamos de Menguenó, o hablamos de Menguenó también. No sé si de Bakhtin. Bueno, lo que pasa, sí, Hablamos un poco. hablamos a partir de Menguenó. Menguenó es el que propone analizar la enunciación a partir de las tres escenas: escena de enunciación, escena englobante, escena genérica y escenario, ¿sí? Aparece ese concepto entonces de escena genérica y de ahí linkeamos con Bakhtin, que es el que propone sí, lo hablamos, Lourdes, el texto, el problema de los géneros discursivos, que está sacado del texto del libro Estética de la Creación Verbal, y de hecho creo que compartí con ustedes la definición en papel, en pantalla, ¿no? Me acaban de decir los chicos de la comisión anterior que no mandé la clase. Efectivamente, estoy ya absolutamente desbordada. Lo estaba antes y lo estoy ahora un poquito más. Y se me pasó, lo borré completamente. Así que en estos días les voy a mandar la clase. Y a ver, la computadora no sé, todo tarda un montón. A ver si poniéndolo en la pantalla. Hablamos también del carácter dialógico de los enunciados. Lourdes. Sí, profe, ahí estoy viendo. Es que no lo había puesto en mayúscula el nombre y lo que tenía en mayúscula era Benvenís y digo, ay, Listo. no puede ser, digo. Bueno, no, De Bakhtin otra clase. están todos más o menos alineados teóricamente, pero bueno, Bakhtin es Bakhtin. Y es el que propone esta definición de géneros discursivos, ¿sí? Y bueno, y ya y aparece este tema del carácter dialógico, ¿no? Cómo cada enunciado se une a una cadena de enunciados. Y entonces, para que se entienda esta idea de
que propone Bakhtin, el hecho de que hablamos a través de las palabras de otros, ¿no? Dice él prácticamente, bueno, cada vez que producimos un enunciado, en realidad somos bastante poco originales y lo que estamos haciendo es traer a nuestra voz palabras anteriores, discursos anteriores, enunciados anteriores, que le vamos agregando, ¿no? Bueno, no es una repetición literal, le vamos agregando algo, pero en definitiva nos vamos uniendo como una cadena de enunciados previos y como particularidad de los enunciados, que también lo vimos, es siempre generar una respuesta. Todo enunciado genera una respuesta. Esto diferencia un enunciado de una oración. Entonces, les traje unos casos que creo que son bastante claros, muy concretos, sobre lo que significa esta idea del carácter dialógico. ¿Sí? Para ponernos un poquito en tema. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Está medio pequeña la imagen. Por ahí si alguno está mirando desde el celular se le va a complicar. Bueno, no sé, este programa siempre me corta un cacho de foto y ahora no se ve. Bueno. Bueno, como sea. Para ustedes, seguramente muchos de ustedes estarán recién terminando la escuela, o sea que andarán por los 18, 19, por ahí alguno que sea un poquito más grande, pero por las dudas. Supongo que reconocerán esta frase, les resultará familiar, porque de hecho se sigue escuchando, no vuelven más, ¿sí? Esta frase no vuelven más, que sobre todo se popularizó en la campaña electoral de las elecciones del año pasado, ¿sí? Para los que son un poco más jóvenes y por ahí no tienen tan presente la historia reciente, para los que no son de Argentina y entonces tampoco tienen muy presente la historia reciente, recuerden que después de 12 años de kirchnerismo, en el 2015 gana las elecciones Mauricio Macri con una propuesta completamente distinta, digamos, de país completamente distinta, y el año pasado en las elecciones vuelven a quedar enfrentados el macrismo y el kirchnerismo, y sobre todo ya circulaba desde antes, ¿no? Pero sobre todo en la campaña electoral aparecen muchos en los actos, en los actos de apoyo al macrismo, ¿sí? Aparecen estos carteles de no vuelven más. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué les parece que les traigo esto como un ejemplo del carácter dialógico del enunciado? Quiero decir, ¿con qué enunciado anterior está dialogando? Le puedo sacar las comillas. ¿Con qué enunciado anterior está dialogando este enunciado no vuelven más? Con el vamos a volver de los kirchneristas. Bueno, con el vamos a volver de los kirchneristas, que además viene de dónde. ¿De dónde viene el vamos a volver? Podemos relacionar ese vamos a volver o volveremos de los peronistas. ¿Contra Macri de nuevo? ¿O hay a otro? No tengo idea. Más atrás, en el tiempo. Bueno, hay una frase célebre, por conocida, adjudicada a Evita, que en realidad no es de Evita, ella la tomó, ahora no tengo muy presente cuál era la referencia, pero no es de ella, pero en general se la adjudica a Evita, que es volveréis ser en millones, ¿no? ¿Le suena volveréis ser en millones? Sí, profe, suena. Ay, casi me muero. Bueno, digo, por más que no sepamos la historia de la frase, como qué sé yo, por lo menos le suena. Bueno, es una frase que se ha adjudicado históricamente a Evita, ¿sí? Volveréis ser en millones, volveremos. Y entonces en la campaña de las elecciones, en la campaña del 2015, desde el 2019, ¿sí? Aparece entonces en los actos macristas de apoyo al macrismo el enunciado no vuelven más, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá aparece, a mí me parece que es un re buen ejemplo para explicar el sentido del enunciado en su totalidad, ¿sí? El enunciado en cuanto a que se produce para generar algo, si esto genera algo.
Cuando yo veo este cartel, en una marcha no vuelven más, y si además agregamos el elemento icónico, ¿no?, de la ratita abajo, ¿sí?, esto me va a generar una absoluta alegría, empatía y solidaridad y apoyo y acuerdo con el que tiene el cartel, o todo lo contrario, o me van a dar ganas de ir y romperle el cartel, cosa que no hay que hacer, pero digo, puede generar, ¿sí? Genera cosas. Piensa en la importancia del contexto en el que esto aparece, qué sé yo, esta misma frase, no vuelven más, en un paredón, no sé, en qué sé yo, en un pueblito de Ecuador. Digo Ecuador porque es un lugar en donde se habla castellano también. Y la gente lo puede mirar, el cartel que diga no vuelven más. No sé, de hecho este mismo cartel, no vuelven más, con una ratita abajo, pensará, puede ser, qué sé yo, la publicidad de alguien que fumiga, no vuelven más, o sea, ahí seguramente pasaría, no, sin dejar nada, sin dejar mucho, sin dejar lo que deja acá, sin dejar la marca que deja acá, que es adhesión por un montón de gente, por parte de un montón de gente, y bronca en muchísima otra gente, ¿sí? Eso por un lado, lo de que genera. Y por otro lado, fíjense entonces cómo aparece también súper clara esta idea del carácter dialógico del enunciado, ¿sí? Como, bueno, el no vuelven más es una frase acuñada por el macrismo, pero en realidad no tendría ningún sentido si no existía la frase anterior. Pensando en esta cadena de enunciados que propone Bakhtin. No vuelven más, solo tiene sentido, porque hay un enunciado previo que dice volveremos, o vamos a volver, ¿sí? Sin ese enunciado previo, volveremos, el no vuelven más no tiene ningún sentido, ¿sí? Y fíjense, digamos, porque además acá tenemos esta cuestión nuestra tan argentina y de la idiosincrasia nacional que todo se vuelve un River Boca. Que entonces, ¿qué pasó? Después de las elecciones, para los que no son de acá, para los que por ahí como, no sé, qué libro me tengo que el día después de las elecciones, entonces, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en muchas paredes, en muchas calles, nos encontramos con este cartel. Volvimos, ¿sí? Entonces fíjense de nuevo, ¿no? Esta cuestión de los eslabones, de nuevo, y acá hay exactamente lo mismo. El enunciado volvimos tiene sentido solo porque existió un enunciado previo, no vuelven más. Sin ese enunciado previo volvimos, no tendría sentido. Sin este enunciado previo no vuelven más, no tendría sentido el enunciado volvimos. ¿Sí? Lo mismo, esto por supuesto generó lo mismo que lo anterior, un montón de gente contenta y un montón de gente con descontento. Entonces, cuando hablamos del carácter dialógico del enunciado, hablamos de este tipo de fenómenos que se generan en el discurso. Fíjense cómo estamos desde hace, no sé de cuándo habrá dicho por primera vez la frase Evita volveremos, o volveré y seré millones, desde cuándo, o sea, la cadena, cuántos años, y siempre hablándolo, o sea, siempre lo mismo, volveremos, volvemos, volvimos, ¿sí? Como es medio el mismo enunciado que se va reformulando, y aparece muy clara, de nuevo, esta idea de Bakhtin de que hablamos a partir de enunciados anteriores. Fíjense, y además, insisto, porque ni siquiera ese enunciado es de Evita, no me acuerdo exactamente de quién fue el enunciado original, volveré y seré millones. ¿Sí? Creo que era como un activista de una comunidad aborigen que en su momento cuando lo dijo, por supuesto que no se lo describía en términos de activista de una comunidad aborigen, no me acuerdo exactamente quién es, entonces no les quiero pasar cualquier dato. Sí, pero digamos, si vamos hacia atrás, entonces nos encontramos con que no, esta cosa de que no hablamos con nuestras palabras, hablamos con las palabras de otros, ¿no? Estos son ejemplos que son interesantes para analizar, porque se ven con mucha claridad, pero por supuesto que esto es válido para cualquier enunciado, ¿sí? Para los enunciados nuestros de la vida cotidiana también. Acá se ve como con mucha obviedad, porque además parte del juego discursivo pasa justamente por esto, ¿no? Por este diálogo. Pero esto pasa absolutamente con cualquier enunciado.
y vamos a volver sobre estos ejemplos, pero fíjense. Bueno, lo mismo, ¿no? Nos vamos siempre, por supuesto, con ejemplos que tienen que ver, que están muy asociados a la cosa social, porque son los más interesantes de trabajar, ¿no? Dentro de la, no sé, campaña No es No, apareció este hashtag Mirá cómo nos ponemos. Y también yo se los traigo como un ejemplo de el carácter dialógico del enunciado. ¿Por qué les parece que se los traigo como un ejemplo del carácter dialógico del enunciado? Porque también hace alusión a una frase machirula, por decirlo. Bueno, una frase previa, ¿no? Y Sí. machirula, pero una frase previa. ¿Sí? Fíjense que se construye entonces como respuesta. Y fíjense que la clase pasada también yo les había planteado esto. Cuando decimos que cada enunciado se construye como una respuesta en enunciados previos, como respuesta en el sentido amplio, como respuesta puede ser efectivamente una respuesta. Sí, no, por ejemplo. ¿Qué hora es? Son las 9. Ahí tenemos una respuesta. Pero también como respuesta en un sentido más amplio, en el sentido de retomar el enunciado previo y reformarlo, resignificarlo, ¿sí? Modificarlo de alguna manera, o sea, pensar el término respuesta en términos de retomar un enunciado previo, ¿sí? Y acá si estiramos además un poquito la idea esta que veíamos con Voloshinov, ¿no? Esta cosa de resignificar, porque acá realmente se toma una frase previa, en principio expresada por un abusador en el momento del abuso, mirá cómo me pones, ¿sí? Y se la retoma y se la resignifica, mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá no hay una respuesta del tipo sí, no, pero se retoma ese enunciado y se lo resignifica, porque lo que en un momento del abuso fue una frase que hacía alusión a ese momento del abuso, se convierte en una denuncia, en una acusación. Mirá cómo nos ponemos, es una denuncia, una acusación, por ahí más que una denuncia. Una de las chicas de la comisión anterior dijo amenaza, y no me pareció mal, hasta sí, yo creo que tiene un tono de amenaza, mira cómo nos ponemos, ¿sí? Me parece que sí, que se puede hacer una lectura como de acusación y hasta de amenaza. Entonces fíjense como un enunciado que arrancó en un determinado contexto, con cierto sentido, se resignifica, se toma, porque, y de nuevo igual que con el ejemplo que veíamos recién, el mirá cómo nos ponemos solo tiene sentido porque existió el enunciado previo. Sin el enunciado previo no tendría sentido el enunciado mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Pero resignificado, absolutamente resignificado. Y por supuesto siempre tratando de generar algo, una respuesta, la respuesta que sea. Algo súper interesante, acá ya nos tendríamos que meter en otro tema que es polifonía, y para eso necesitaríamos por lo menos 3 meses más de clase, cosa que no tenemos porque ya queda una sola clase antes del parcial. Pero sí es interesante, y a mí me parece re interesante comentar por lo menos esto, que muchas veces estos diálogos entre enunciados se dan con enunciados que no han sido efectivamente plasmados. Quiero decir, cuando veíamos el ejemplo anterior y teníamos esta cadena, porque con el anterior teníamos realmente la cadena, ¿no? Del clásico volveréis a ser en millones, no volveremos, no vuelven más, volvimos, ahí teníamos, bueno, esto es para explicar otra cosa, ahí teníamos la cadena, pero en cada uno de los casos teníamos como el enunciado plasmado, ¿no? Bueno, hay registro de cuando Evita dijo por primera vez volveréis a ser en millones. Tenemos registro de un momento histórico en el cual empezó a aparecer en los actos, en las pintadas o en los discursos en la calle, el no vuelven más. Y bueno, después el cartel de volvimos después de las elecciones también está como plasmado. En el caso del ejemplo anterior, bueno, se hizo pública esta frase que se le adjudica también al abusador de mirá cómo me pones,
y luego el mirá cómo nos ponemos, ¿no? Plasmada la respuesta. Pero también vamos a encontrar casos en los que aparecen respuestas o se continúan enunciados que no han sido por ahí plasmados de una manera tan clara como vemos acá, ¿sí? Es decir, son enunciados que responden a creencias sociales compartidas que por ahí no están escritas en ningún lado, ¿sí? Por ejemplo, el yo sí te creo. Y les repito lo mismo que les pregunté para los casos anteriores. ¿Por qué les traigo este ejemplo como ejemplo de dialogismo? Yo sí te creo. ¿A qué enunciado previo está respondiendo esto? ¿Con qué está dialogando? ¿Con qué enunciado previo? ¿A qué le está respondiendo? Yo sí te creo. ¿Están ahí? ¿Se fueron todos? Acá estoy, profe. Yo no sé si a una Lourdes, frase... vos sí que estás presente. La verdad es que... Es que me da cosa no responderte. Y sí, y yo no sabes cuánto te agradecemos desde acá que respondas. Sí, sí, sí. No sé si es a una frase específica armada, pero capaz que esto de que el hombre se pone en modo víctima y como que ella lo provocó. Bueno, me parece que es bastante más sencillo que eso. ¿El resto? ¿Alguien quiere opinar? Profe, a la denuncia Sí. de un abuso, ¿Qué es lo que pasa en general? ¿Qué es lo que suele pasar por ahí antes más que ahora con las denuncias de abuso? que muchos no le creen, o sea, que piensan que miente. Digamos, no hay, por eso les decía recién, por ahí hay enunciados que no están plasmados tan claros como el volveré y seré millones, volvimos, no vuelven más, o sea, los tenemos como súper identificados, ¿no? Mira cómo me pones. Hay otros que por ahí no están no los podemos como ver así en un cartelito que yo pueda traerles a ustedes y decirles, miren, acá este es el enunciado al que contesta, pero digamos, es una creencia o un saber o un dato compartido en la sociedad. Lo cierto es que la mayoría de las denuncias de abuso no se cree, ¿sí? Bueno, tampoco nos vamos a meter a profundizar demasiado en eso, pero ha pasado y pasa y cualquier día que ven la tele y ven algún femicidio, alguna noticia de femicidio, van a ver que la mujer hizo 45 denuncias antes y la terminó matando, pese a las denuncias. O sea, hay un poco de burocracia, hay un poco de desidia y además también hay una gran parte de no creer a la víctima, ¿no? Entonces, si bien no hay un cartelito que diga yo no te creo, ¿sí? Hay un conocimiento compartido por nosotros como sociedad que sabemos que muchas veces en los casos de abuso no se cree, o acoso, de abuso o de acoso no se le cree a la víctima. Entonces, ¿sí? Acá lo que tenemos es un enunciado que responde a un enunciado previo, un enunciado que no está plasmado en ningún lugar y sin embargo este enunciado se construye respondiendo a eso, ¿sí? Yo sí te creo. Y lo que se hace, es interesante también pensarlo en estos términos, lo que hace es dejar en evidencia esa cosa y medio como, qué sé yo, nadie va a decir por ahí a viva voz, yo no les creo a las que vienen y denuncian acoso o abuso, no les creo, por ahí nadie lo va a decir directamente, ¿sí? Entonces lo que hace esta respuesta es poner en evidencia, decir, bueno, esta creencia existe, la creencia de que no se cree existe, ¿sí?
al responder, al decir yo sí te creo, lo que estoy diciendo es hay un montón de otros que no, pero yo sí, ¿sí? Bueno, que me parece que es algo parecido a lo que sucedió. Los voy cambiando así como de tema para que vean que en realidad estos son fenómenos lingüísticos y que tienen que ver con el análisis de la enunciación, que son aplicables a distintas cosas y que no encuentro este otro. Son re chiquitas las imágenes. Y que son todos temas que tienen que ver con cosas sociales. Me parece que es más interesante analizar esto que otras cosas, ¿no? El sí se puede. El sí se puede, que también para los que son más jóvenes o no son de Argentina, fue el lema de la campaña del macrismo para las elecciones del 2015. ¿Sí? Ese sí se puede también está respondiendo a algo. ¿A qué está respondiendo? A los 12 años de kirchnerismo. Bueno, vino la campaña después de los 12 años del kirchnerismo. Está bien que lo asocies de esa manera, pero en realidad está respondiendo a también. Yo no sé si existe esto, ¿no? Como decía antes, un cartel en donde veamos plasmada la idea de no se puede, ¿no? Pero sí había cierta, como en cierto grupo, cierta parte de la sociedad, había cierta desesperanza, cierto descreimiento de no querer vincularse con la política, no querer saber nada con la política, que estaba todo mal, que no se podía, ¿sí? Y entonces, insisto, no sé si esto lo vamos a poder ver en un cartel, pero existía eso en cierta parte de la sociedad, ¿no? Entonces, frente a ese no se puede o no podemos más de cierta parte de la sociedad, que por ahí no está escrito en ningún lado, pero existe, porque aunque no, las cosas a veces, aunque no estén escritas o plasmadas en un lugar, eso no quiere decir que no existan, ¿sí? Frente a ese no se puede o no podemos más, aparece entonces el lema de campaña sí se puede. De nuevo, este es un enunciado que se construye a partir de enunciados anteriores y que además les da como visibilidad, porque al plasmar un sí se puede, bueno, yo ahí inmediatamente ¿sí? Se me activa que antes había algo o alguien que dijo que no se podía, ¿sí? Cuando alguien dice yo sí te creo, enseguida se me va a activar algo que me va a decir, bueno, se ve que hay otra persona que no cree, ¿sí? Entonces, bueno, estos ejemplos los quería traer. Yo les estoy hablando y no estoy compartiendo pantalla, claro. Avísenme, ¿no? Sí. Avísame, Lourdes, que no estoy compartiendo pantalla. Me refería a este cartel, está re chiquitito, pero bueno, es el cartel de si se puede. Sí, se nota. Bien, bueno, entonces, estos enunciados, y vemos también esta idea del enunciado como generando algo, ¿no? Generando algún tipo de modificación. El mundo, por lo menos el mundo que rodea a esa sociedad en la que esto se genera, no va a ser el mismo antes y después del enunciado, ¿sí? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, Bueno, yo creo que se entiende. bien. Pregunta de parcial del cuatrimestre pasado fue a partir justamente de la de mirá cómo nos ponemos, fue, digo, para que sepan más o menos por dónde viene el parcial, va a ser muy parecido al primero en cuanto a que van a tener que trabajar con lo teórico a partir de casos particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo era el de mirar cómo nos ponemos, explicar el carácter dialógico del enunciado desde la perspectiva de Bakhtin a partir de ese ejemplo. Y les voy a decir lo mismo que les dije para el primer parcial, en esta cuestión de no quedarnos con lo anecdótico ni el sentido común, o sea, no me cuenten, no va a ser, obviamente el ejemplo no va a ser lo mismo, el caso que van a tener que analizar no va a ser el mismo, pero digo, no me cuenten la anécdota. Hubo gente que en el parcial pasado me dijo, esta es una frase porque resulta que un actor abusó de una actriz y cuando estaba abusando le dijo eso. O sea, no me cuenten la anécdota porque primero que ya la sé y la anécdota en sí misma no hace, puede ser en todo caso una información mínima que se pueda poner para explicar el concepto teórico, ¿no? Lo que tienen que hacer es explicar el concepto teórico a partir de ese caso. Lo mismo que con Peirce.
cuando aparece una imagen y me cuentan que ven en la imagen. Bueno, no, en todo caso, si me cuentan que ven en la imagen para que yo entienda, digamos, para poner en contexto la respuesta del concepto teórico, todo bien. O sea, no me cuenten la anécdota porque solo la anécdota no está respondiendo la pregunta, ¿sí? O sea, si esto, las respuestas a esta consigna de explique el concepto de dialogismo desde la perspectiva de Bakhtin, a partir de este caso esta fue una frase que dice el feminismo porque esto se lo dijo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, a Thelma Fardín, creo que es el apellido. Bueno, no porque me están contando una anécdota que escucharon no sé, en la tele. El punto es, bueno, de qué manera este ejemplo en particular me permite explicar el concepto teórico. Entonces lo que tengo que desarrollar es el concepto teórico y no la anécdota, ¿sí? Bien, bueno, entonces, por un lado, el concepto de género discursivo que ya nos ubica en poder pensar, bueno, los textos son distintos, las formas que la gente usa la lengua en determinados contextos va a ser distinta y de acuerdo a esos contextos va a tener determinadas particularidades. Bien, hasta ahí Bakhtin. Luego, bueno, Bakhtin que habla sobre el enunciado, porque en definitiva cada uno de los tipos de texto que integran las categorías de género discursivos, Bakhtin dice que son enunciados. Y después tenemos a Benveniste, que también habla de enunciado, enunciación, de hecho hace esta diferencia entre enunciación y enunciado, hace la diferencia entre enunciado y oración, ¿sí? Esta cosa de mirá cómo nos ponemos, o no sé, bueno, lo acabo de decir, el no vuelven más, en otro contexto, en otro país, con otra historia, no vuelven más, no significa nada. ¿Sí? Ahí puede pasar casi como si fuera una oración, a menos que alguien la haya puesto en un determinado contexto con un objetivo. Definitivamente no va a tener el mismo sentido que tiene acá. Mirá cómo nos ponemos también en otra sociedad, en otro momento, hace 30 años acá, hace 5 años acá, en Argentina también, mira, quizás hubiera pasado así medio sin pena ni gloria la frase, así como una oración. Sin embargo, en este momento es un enunciado porque marca algo, ¿sí? Bien, Benveniste, que vimos en la clase pasada, que dice que el lenguaje no es una herramienta porque es algo inherente al ser humano, que dice, bueno, acá estamos viendo que la categoría de persona es una categoría lingüística, se ve que hay una cosa medio, pasa algo entre el lenguaje, el sujeto, la aparición del sujeto en el lenguaje, pasan cosas, ¿sí? ¿Cómo podemos analizarlas? ¿Por dónde podemos entrar? Bueno, lo primero que aparece por ahí para tener en cuenta es el tema de la subjetividad, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que Benveniste decía que la subjetividad justamente era la presencia del sujeto en el discurso, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que encontrar elementos que nos permitan reconocer, ¿sí?, la presencia del sujeto en el discurso para analizar la subjetividad. Vamos a ver que hay discursos que borran las huellas del sujeto porque tratan de, digamos, de acercarse más a la objetividad, ¿sí?, de construirse como discursos más neutros, y otros que dejan la subjetividad así sin ningún problema. Pero ¿de qué manera se construye esa subjetividad? ¿Qué elementos? ¿Qué hay? Bien, entonces Benveniste va a decir algo así, como que los elementos de la lengua, ¿sí?, estos elementos que forman el aparato formal de la lengua, los signos lingüísticos de los que hablaba Saussure, lo plantea un poco cuando hablamos de la significancia semiótica y la significancia semántica. Dice, bueno, es verdad que la mayoría de los elementos de la lengua, la mayoría de los signos lingüísticos tienen un significado y un significante, y que esa relación es bastante estable, ¿sí? Esto quiere decir que en una comunidad lingüística, cuando decimos mesa, ¿sí?, hay un signo lingüístico en nuestra cabeza que une un concepto que es mueble, 4 patas con una tabla para apoyar cosas, y que está unido a los sonidos mesa, bueno, el sonido MSA, mesa, ¿no?, ese ruido, y que así se forma el signo lingüístico, y que en general, más o menos, para todos esa asociación es la misma, por eso compartimos la misma lengua,
o sea, porque compartimos la misma lengua, hacemos esa asociación, y por otro lado, todos, en general, unimos ese signo lingüístico con el mismo objeto del mundo, ¿sí? Entonces yo digo, puse el mate sobre la mesa, y todos van a entender sin ningún problema, o puedo decir, dejé los apuntes arriba de la mesa, y todos van a saber dónde dejé los apuntes. Si la mesa es de madera, si es de vidrio, si es linda, si es fea, no nos importa, todos entendemos más o menos, ¿no? Si digo, se me rompió la mesa, así que la semana que viene me voy a comprar una, ¿sí? Una mesa nueva, todos más o menos entienden de qué estamos hablando. Ahora bien, por un lado eso, pero Benveniste dice, pero después hay otros elementos de la lengua que no son tan, digamos, que no funcionan con esa misma normalidad. Porque cuando yo digo, puse el mate arriba de la mesa, ¿sí? ¿Quién es ese yo que dice puse? ¿Sí? Porque si yo digo, yo puse el mate arriba de la mesa, soy yo, Sabrina, ¿no? Pero si Lourdes, que creo que puede ser la única que hablaría en esta clase, o Florencia, creo que cada tanto habla también, y Lautaro, bueno, no quiero ser injusta, todos hablan. Si, no sé, Lourdes dice, yo me voy a comprar una mesa, ese yo que hace 2 segundos era Sabrina, ya deja de ser Sabrina y pasa a ser Lourdes, ¿sí? Y si Lautaro dice, la semana que viene me voy a comprar una mesa porque se me rompió, ¿sí? ¿Cuándo es la semana que viene? La semana que viene va a ser, qué sé yo, el jueves... ¿Qué será? La semana que viene, al momento que estoy diciendo En el momento, la a partir frase. del momento de la enunciación, concretamente, bueno, no Sí. sé qué día es hoy, pero dentro de 7 días, ¿sí? Pero si yo mañana digo la semana que viene, o el 3 de agosto del 84 dije la semana que viene ya va a estar marcando un momento de tiempo distinto. No va a ser la última semana de noviembre del 2020, sino que va a ser la semana siguiente del 3 de agosto del 84, lo que dije, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, y con esto ya desconectamos y nos volvemos a conectar, entre mesa, que siempre va a ser un mueble de 4 patas con tabla para apoyar cosas, para todos y todas. La diferencia entre eso y yo, que a veces va a ser Sabrina, a veces va a ser Lourdes, a veces va a ser Lautaro, según quien tome la palabra, o la semana que viene, que puede ser la última semana de noviembre, o puede ser cualquier otra semana en el tiempo, ¿sí? Entonces me desconecto y nos volvemos a conectar.